Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es Josué. Entonces aquí vamos a empezar con todo el proceso de introducción a la tierra prometida, la cual fue puesta a Josué por Josué. Entonces, según la teoría de la conquista, pues según la arqueología está respaldada porque se han encontrado evidencias de destrucción tanto en Jericó como en Azor, entre otras. Entonces esto está confirmado pues por la historia de que realmente sí hubieron batallas allí. Entonces esta teoría de la conquista tiene elementos históricos que pueden respaldarlo. Entonces ya hemos hablado que la teoría de la infiltración gradual ya tiene respaldo en que Josué los introdujo y ellos se fueron esparciendo y hay restos arqueológicos de poblaciones de la época de los jueces, donde muestran que las comunidades por lo general tenían como máximo 40 personas y todas eran de la misma familia, y a medida de esto se iban ubicando en las montañas, como lo hemos hablado en videos anteriores, y de esta manera se iban poblando y fue paulatino. Solo Josué simplemente los introdujo, los dejó ahí introducidos y después ellos fueron conquistando nuevos territorios. Entonces ya sabemos que hay una teoría de infiltración gradual, la cual pues la hemos hablado. Entonces esta teoría, según la ciencia, según la arqueología, según estos procesos de asentamientos, te dice que fue un proceso de asentamientos nómadas o revueltas internas de la población cananea marginadas. Y estos se conocen, esas poblaciones nómadas se conocen como sabirus, como los sabirus. Estos sabirus, ¿por qué sabemos que se llamaban sabirus? ¿Por qué? Porque estas personas estaban gobernadas o tenían influencia por el Egipto, y todos estos reyes hablaban de estas poblaciones como sabirus. ¿Y cómo constataban, cómo las definían? Poblaciones seminómadas o nómadas con ganados, como lo era Abraham, como lo era Abraham, Isaac, Jacob, como lo era también el Josué cuando llegaron a la tierra prometida o a esta zona. Entonces ellos eran poblaciones seminómadas o sabirus, o los sabirus que lo determinan todas estas comunicados de estas poblaciones con el imperio Egipto. Entonces así era como los conocían. Entonces según la historia dice que estas poblaciones sabirus o estas revueltas fueron las que colapsaron las ciudades-estado. Ya hemos visto que toda esta tierra de Canaán estaba gobernada por ciudades-estado, lo hemos visto en videos anteriores, y estas ciudades-estado gobernaban pequeños territorios. Entonces la fecha del evento de los estudios de la conquista dice que es alrededor de 1400 a.C. a 1200 a.C., según evidencias pues históricas. Entonces la historia lo determina entre esa época. Entonces recordemos primero que ya hablamos que los israelitas eran los que fueron desterrados de Egipto en ese momento, los Ixus. Eran los Ixus
Y estos Ixus salieron de Egipto y pasaron 40 años en el desierto. Recordemos que ya hablamos que estos Ixus tenían mezcla de personas con diferentes culturas, y muchos no conocían a Dios, y por eso había la incredulidad con respecto a la ley de Moisés. Y por eso la ley de Moisés decía: si hiciereis estas cosas, vivirás por ellas. ¿Por qué? Porque había mucha incredulidad, o sea que esto era fe. Entonces estaba diciendo la ley de Moisés que debían ser por fe, como ya lo hemos visto o lo vimos en el libro de Moisés, en la verdadera ley de Moisés, que lo principal de esta ley era la justicia, la misericordia y la fe. Entonces vemos cómo fue todo esto. Entonces ya tenemos más o menos todo esto. Entonces, cómo era el entorno geopolítico de estas tierras de Canaán. Entonces, esto no era una nación unificada. Entonces, eso es lo primero. Era un conglomerado de ciudades-estado, como ya lo hemos hablado, todas independientes las unas de las otras, como Jericó, como Azor, como Megiddo. Todas eran ciudades-estado, tenían su propio rey, dominaban su propio territorio, eran independientes las unas de las otras, y entre muchas otras, como lo hemos visto también en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés derrotó a los 5 reyes. Estos reyes eran de una ciudad determinada y eran independientes los unos de los otros, sino que se unieron para combatir a Moisés. La influencia era el Imperio Egipto, como ya lo hemos dicho. Y esta influencia se debilitó, según la historia, más o menos en el 1200 a.C. Ya hemos visto por qué, por varios factores. Primero, la llegada del pueblo. Un factor era la llegada del pueblo de Israel, o la rebelión de los Sabirus, como se lo dijeron a Egipto. Entonces la llegada del pueblo de Israel, la rebelión de los Sabirus. Recordemos que los pueblos se levantaron allí para unirse al pueblo de Israel, y en el libro de Josué tendremos las pruebas de cómo incluso a Josué fue engañado para aceptar pueblos de Canaán y introducirlos al pueblo de Israel. Y esto es lo que se relata también en esos documentos, encontrados documentos históricos egipcios, que habla sobre estos Sabirus, que eran los que estaban destruyendo todo Canaán. Entonces lo primero eran estos Sabirus. Lo segundo eran el pueblo del mar. Recordemos, el pueblo del mar estaba llegando de la zona griegas, de todas las zonas cercanas a Grecia, y estos eran los filisteos. Entonces ellos estaban llegando desde la época de Abraham, estaban llegando y fueron introduciéndose poco a poco, igual que el pueblo de Israel, y fueron creciendo. Entonces ellos tenían otra cultura, y como sabemos que eran de la zona de toda esta zona de los lados griegos, por su artesanía. Entonces se determinó que debido a su artesanía se logró establecer que estas personas eran del pueblo de la zona griega, de toda esta zona de por ahí. ¿Cómo supimos todo esto? Recordemos que están las estelas de Meretaz, algo así. Estelas de Mernetaz, las estelas de Mernetaz, eso es más o menos del siglo XIII a.C. Incluso antes está todo este recorrido histórico. Entonces en estas estelas en el siglo XIII
Antes de Cristo decía así, le escribieron al rey de Egipto, estos reyes de estas ciudades, y decía, Canaán está despojada de lo malo. Askelón está tomada, Gezer está capturado, Jehan pereció como si no hubiera existido. Israel está destruido, no tiene semilla. Entonces vemos que en el siglo XIII, en estas estelas ya aparece Israel, pero este Israel habla como un grupo de personas, no como una ciudad, y no la tenían como una ciudad-estado, sino como un grupo de personas o un conglomerado de personas, según las características de la escritura de esta estela de Merctán. O sea, a Israel ya está constituido en el siglo XIII antes de Cristo. Entonces ya hay